Estudios del santuario. Número 1. El santuario. Hoy vamos a estudiar el santuario. ¿Qué es el santuario? Y me parece importante resaltar esto y tener una base, porque con ello vamos a conocer por qué fue necesario que Moisés edificara este santuario. ¿Sí? O sea, ¿qué propósito tenía el Señor al mandarle al pueblo de Israel a que construyera un santuario? Ayer la hermana Alejandra nos decía o nos recalcaba de que en Éxodo 25:8 nos dice que era un santuario, una morada para Dios. Y en eso es específicamente lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy. Yo sé que muchas de las cosas que vamos a tratar en esta hora quizás la conocemos, pero es importante resaltarlas y recordarlas, porque nosotros hay veces somos tardos para comprender y prontos para olvidar. Entonces es importante tener esto fresco en nuestras mentes antes de poder iniciar a lo que es cada una de las partes del santuario. Dice la sierva del Eterno en el libro Cristo en su santuario: es claro que nuestro adversario, Satanás, tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. Por eso es importante conocerla, hermanos, así como ayer nos lo recalcaba la hermana Alejandra en las citas que nos compartió, porque Satanás va a tratar de conmover nuestra fe en lo que respecta al santuario. Y si lo está haciendo, porque ella lo está haciendo, es porque realmente hay una verdad importante para nuestra salvación en este tema. Dice también la sierva del Eterno: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Teniendo en cuenta esto, hermanos, yo quiero recalcarles que lo que se va a ir compartiendo durante los estudios, quiero que lo tomen como una base para su estudio personal. Que no se queden con lo que esta servidora les va a decir, sino que esto sea una base para que ustedes puedan tener una vislumbre de lo que es el santuario y cada uno de nosotros nos hagamos conceptos claros de ello. Porque dice que a todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Ahora, este tema del santuario está muy ligado con el mensaje del primer ángel, que es el juicio investigador. Por eso la importancia. De allí, del tema del santuario, es donde nacemos nosotros como pueblo adventista del séptimo día, porque sabemos de que este fue el mensaje con el cual el movimiento adventista fue levantado. Y nosotros necesitamos conocer aún la historia, hermanos. Dice: instrucciones para el santuario. Hoy nos vamos a enfocar en lo que fue esto. ¿Cuáles fueron las instrucciones que se le dio a Moisés para el tema del santuario? Dice en Éxodo 25 del 1 al 2. El versículo 1 nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Importante recalcar que fue Jehová quien habló a Moisés. Que Moisés no hizo esto por su propia voluntad, sino que Jehová habló a Moisés. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Importante lo que resaltó el Salvador aquí, que dijo: pídale a Israel para mi ofrenda, pero con una condición: que la diere de su voluntad y de corazón tomaréis mi ofrenda. El Señor desea que todo lo que nosotros hagamos para Él, lo hagamos ¿de qué? De buena voluntad y de corazón, hermanos. Aquí estamos hablando de ofrendas materiales, pero esto incluye todo tipo de cosas, todo lo que hagamos, sea en nuestras cosas espirituales o aún en nuestras cosas seculares. Dice aún la palabra del Señor que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón y no para los hombres, sino ¿para quién? Para Dios. Es el primer principio que Dios exige para poder recibir, para que nosotros le podamos llevar una ofrenda a Él. Que todo lo que hagamos lo hagamos de buena voluntad.
porque el Señor no se complace de un servicio hipócrita, de un servicio que para nosotros nos es una carga presentársela a Él, porque Dios ha dado todo por amor a nosotros y Él lo hizo de buena voluntad y lo mismo exige de parte de nosotros. En 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 al 7 nos dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nosotros no podemos esperar que si vamos a sembrar un poquito de semillas, nos vaya a dar una cosecha inmensa, ¿no? El que siembra escasamente, el que poquito es que siembra, asimismo va a segar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire qué bonito esta expresión. ¿Dios ama a quién? Al dador alegre. Dios no desea que nosotros le ofrezcamos un servicio a medias. Dios no desea que nosotros le ofrezcamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque toca. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dadivoso, un corazón dispuesto a dar, porque ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es dar, dar. El espíritu egoísta del ser humano es solamente recibir, retener para mí, pero el Espíritu de Dios es dar. Y ese mismo Espíritu Él quiere colocarlo en nuestros corazones. ¿Cuál fue la disposición del pueblo? Nos vamos a adelantar un poquito y dice en Éxodo 36, 3 y 7, vamos a ver si el pueblo tuvo buena disposición para dar. Dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Mire qué maravilloso, hermanos, la disposición que hubo en el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ellos deseaban tener la presencia de Dios en medio de ellos. Y por eso no escatimaron nada, sino que ellos fueron liberales y dieron todo lo que tenía de su propia voluntad, de su propia disposición, para que el Señor pudiese hacer casa en medio de ellos. Y aún eso es una reprensión grande para nosotros, porque hay veces que nosotros nos maravillamos de la rebeldía del pueblo, pero no más en este acto vemos que quizás ellos fueron más justos que nosotros. Tienen más disposición que quizás muchos de nosotros. Pidámosle al Padre Celestial que quite ese egoísmo de nuestros corazones y que permita que nosotros podamos entregarnos, así como decía Pablo, de que Él entregó todo de sí, aún su propio cuerpo, para el servicio del Señor. Dice en Profetas y Reyes, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y trajeron ofrendas. Fueron necesarios grandes y extensos preparativos para la construcción del santuario. Se necesitaban grandes cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan solo las ofrendas voluntarias. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Fue la orden repetida por Moisés a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio eran los primeros requisitos para preparar una morada destinada al Altísimo. ¿Qué era lo primero que necesitaban? La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio. Eran los primeros requisitos para preparar una morada destinada al Altísimo. Más que las cosas materiales, Dios lo primero que mira que es el corazón. ¿Con qué disposición nosotros nos estamos presentando delante de Él? Mira lo que dice, sigue diciendo, dice, otra invitación similar a manifestar abnegación fue hecha cuando David entregó a Salomón la responsabilidad de construir el templo. Recordemos
que el templo de Salomón era algo parecido a lo que se le había exigido a Moisés allí en el desierto. La diferencia era de que el tabernáculo de reunión era una tienda movible porque ellos estaban peregrinando en el desierto. Pero una vez que el pueblo fue introducido a la tierra prometida y ya estaban establecidos allí, allí se empezó a hacer el templo, que era una casa fija. Y la misma condición que se le dio a Moisés de que la ofrenda debía ser voluntaria, también sucedió cuando se fue a hacer el templo de Salomón. David preguntó a la multitud congregada: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda a Jehová? Esta invitación a consagrarse y prestar un servicio voluntario debían recordarla siempre los que tenían algo que ver con la erección del templo. Importante, hermanos, de que quizás hay muchos, hermanos, hay veces uno piensa de que porque uno no tiene muchas riquezas materiales, entonces yo ¿qué le voy a presentar al Señor? Pero mire que aún un servicio voluntario. Un servicio voluntario. Quizás no tengamos los medios económicos, pero si nosotros dedicamos nuestro tiempo y nuestro servicio a Dios, y lo hacemos de todo corazón, Dios lo mira con mucha satisfacción, hermanos. Entonces no hay excusa para decir, ¿yo qué le voy a presentar a Dios? Algo nos ha entregado el Señor en nuestras manos. Y si quizás no son riquezas materiales, serán el servir, ¿sí? Pero que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, porque dice que esto debía ser recordado siempre, los que tenían algo que ver con la erección del templo. Ahora, ¿cuáles eran las ofrendas para el santuario? En Éxodo 25, del 3 al 7, nos dice: esta es la ofrenda que tomaré de ellos. Esto era lo que el pueblo debía llevar: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. A medida que vayamos avanzando en el tema del santuario, nos vamos a ir dando cuenta para qué eran cada uno de estos materiales o en dónde se utilizaban cada uno de estos materiales. Pero aquí podemos ver materiales del más alto costo hasta quizás cosas más económicas, ¿sí? En el caso, el oro, la plata, el cobre eran obviamente metales preciosos, ¿sí? Igual las piedras de engaste, piedras de onice, pero habían otros que era como la madera de acacia, bueno, que me imagino que también es una madera muy fina, pero digamos que son materiales más fáciles de conseguir, pero que todos eran necesarios para la edificación del santuario. Ahora, en Éxodo 25:8, en este punto es donde más nos vamos a espaciar en este estudio. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Según Hebreos 1:8, del 1 al 2, 11, 19 y 15:5, y según Isaías 56:7 y según de Crónicas 6 y 8 al 10, el santuario también era conocido como el tabernáculo, templo o casa. Y es importante tener en cuenta eso, porque cuando leamos las escrituras y nos encontremos con estas 4 palabras, santuario, tabernáculo, templo y casa, probablemente nos están hablando de una misma cosa. En santuario dice lugar sagrado, santuario, lo que es santo, un lugar santo. Cosas santas, ambas palabras provienen del verbo kadach, poner aparte, es decir, apartar algo del uso común. Lo que es santo, santuario, lugar consagrado a la adoración del verdadero Dios, especialmente el tabernáculo erigido en el monte Sinaí y el templo que se levantó más tarde en el monte Moriah. Santuario, aunque es también comparado con una casa, no es una casa cualquiera. Dice que es una casa ¿qué? Santa, una casa apartada para el servicio del Señor. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Interesante, hermanos. Entonces, ¿por qué el Creador le mandó a Moisés a que construyera el santuario si Él no habita en templos hechos por manos humanas? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Hechos 7,
48 al 50 nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, citando a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice, esta fue una expresión de Esteban. Ese fue el testimonio de Esteban antes de ser apedreado. Y una de las cosas interesantes, hermanos, es que el pueblo de Israel había puesto tanto su confianza en el templo que por eso Esteban les resaltó esto y les citó aún las mismas escrituras, donde decía que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque en el cielo está su trono, y aún la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sí? Y mire qué consecuencias llevó Esteban por causa de esto, por manifestar esto. Y hoy en día vemos, hermanos, como tristemente muchos se apegan a un templo de 4 paredes. Hoy en día muchos se apegan a una religión como tal. Pero aquí la palabra nos está enseñando de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice la sierva del Eterno: al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Ya Esteban sabía que iba a morir, pero él no cayó, sino que con más resolución se dignó a enaltecer el nombre de Dios y aún a declarar el pecado del pueblo. Pero interesante de que la manera en que él habló del templo fue una de las cosas que horrorizó al sumo sacerdote. Y hermanos, ahorita en el tema del santuario, a medida que nos vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta que aún en el santuario vamos a poder ver lo que es la relación del Padre y del Hijo y la relación que ellos quieren tener con nosotros. Ahí nos vamos a poder dar cuenta de que nosotros, así como decía Daniel en la oración, somos templos del Espíritu Santo. Y esta es una de las verdades que desafortunadamente se ha perdido en el cristianismo. Y que nosotros, aquí en el tema del santuario, vamos a entender y vamos a resaltar esta verdad. Y que cuando nosotros quizás la vayamos a proclamar, nos va a pasar lo mismo que a Esteban, hermano. Vamos a ser apedreados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados. Pero que Dios permita que podamos tener esta misma fe que llevó a Esteban a no callar en medio de las situaciones más adversas. Sigue diciendo en Hechos 17, 22 al 25. Entonces Pablo, ya escuchamos el testimonio de Esteban, ahorita vamos a escuchar el testimonio de Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto nos hace entender, hermanos, de que realmente el santuario que nosotros vamos a estudiar es una representación de lo que es la morada o la casa de Dios. Porque aún el pueblo de Israel en la antigüedad pusieron su confianza en el arca. Recuerdan que cuando ellos iban a la batalla y en algún momento fueron a la batalla sin la presencia o la aprobación de Dios, pero que se llevaron el arca porque ellos habían puesto ¿qué? Su confianza en esto.
Pero ¿qué pasó? El arca se la quitaron porque el Salvador no iba con ellos. Entonces hay que entender de que la divinidad no es semejante a ¿qué? A oro, plata o piedra o escultura de arte. Pero que en el santuario lo que nosotros vamos a encontrar es una representación o una simbología de lo que es verdadero. ¿En dónde habita Dios? En Isaías 66, 1 y 2 nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Interesante. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Sin embargo, también nos recalca de que Dios mirará a quién, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Tremendo esto, hermanos, porque el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, se digna habitar con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Vemos la grandeza de su poder, pero también la magnitud de su amor. Qué precioso eso, hermanos. Y dice, ¿cómo debemos adorar a Dios? En Juan 4, 20 al 24 dice, la conversación de Jesús con la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué venía de los judíos? Porque todas las verdades del tema de adoración, el culto de adoración, se le había entregado a los judíos. Pero ¿qué dijo Cristo? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿los qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo primero que pide el Señor de nosotros es que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos? Hoy en día el cristianismo, hermanos, se ha extendido de una manera impresionante y la palabra del Señor se está predicando por todas partes. Pero desafortunadamente, así como se está predicando la verdad, el error está inundando como un pulpo al mundo. Por eso nosotros, que hemos conocido al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado, debemos adorar a Dios ¿en qué? En el verdadero espíritu y en verdad. Porque estos son los adoradores que Dios busca. Muchos me dirán, dice el Salvador: Señor, Señor. Pero Cristo no abrirá la puerta, sino que les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Dios quiera que nosotros no seamos de esos, hermanos. Y por eso es importante conocer el tema del santuario, porque aquí vamos a ver revelado lo que es la verdadera adoración. Dice la sierva del Eterno: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por su espíritu. A pesar de que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, Él se complace, o su presencia está complacida en medio de la congregación que le busca con un corazón contrito y humillado. Sigue diciendo: pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo. Importante. Los que se congregan deben ¿qué? Desechar todo lo malo, porque nos vamos a presentar delante del Rey del universo, a menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en la hermosura de santidad, de su santidad. De nada valdrá que se congreguen. Si nosotros
Y yo meditaba cuando leía eso, yo decía, tremendo, tremendo, porque cuántas veces nosotros llegamos al lugar de culto y no llegamos con nuestra mente preparada de que vamos a estar delante de la presencia del Señor, sino que aún muchas veces nuestra mente está en las cosas terrenales. Dice, de nada nos vale. Eso no es una ofrenda aceptable delante del Señor, porque así como leemos desde un principio, Dios desea una ofrenda voluntaria. Dios desea que nosotros vayamos con nuestra mente puesta en que vamos a estar realmente delante de la presencia de Él. Acerca de tales ocasiones el Señor declara, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honran. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Ojalá estas palabras retumben en nuestras mentes cada vez que nos vayamos a presentar delante de Él. Ahora, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel, hermanos, lo conocemos. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos habla de un juicio, pero también de la adoración a Dios. Simbólicamente, ¿qué representaba el santuario? Simbólicamente, ya miramos que literalmente el santuario era una representación de la morada de Dios, donde está la presencia personal de Dios. Pero simbólicamente, ¿qué representaba el santuario? En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, nos dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿del qué? Del templo de su cuerpo. El cuerpo de Cristo era una representación ¿de qué? Del templo de Salomón. Y él mismo lo manifestó. Destruid este templo. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, en la siguiente cita, de que los cuerpos es una simbología del santuario, de la morada de Dios. En 2 Corintios 5, 1 al 4 nos dice la palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y en 1 Corintios 6:19, un versículo muy conocido, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es importante, hermanos, reconocer que nosotros, que nuestro cuerpo, que este cuerpo que se nos ha entregado es un tabernáculo o un templo para el Señor. Y si en las cosas terrenales, ¿sí? Lo que edificó el hombre, porque este santuario celestial, aunque sí fue pedido por el Señor, pero fue finalmente construido por los hombres, y si la gloria de este tabernáculo era tan grande de que no cualquiera podía entrar allí. La gloria era tan grande de que debían ser muy cuidadosos aún los sacerdotes al momento de entrar en el templo. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más este cuerpo, que somos hechura suya, porque somos hechura de Dios, debe ser cuidado para la gloria de Dios? Dice la sierva del Eterno, en el deseado de todas las gentes, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías, comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina, o sea, el templo de Jerusalén, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿Solamente para Israel? No, para nosotros también, hermanos. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador.
A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Por qué? Porque estos templos ya habían sido profanados por el pecado. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, esa gloria que le fue quitada a nuestros primeros padres en el principio cuando pecaron. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Hermanos, yo sé que el templo o el tabernáculo de reunión nos va a mostrar algo de las cosas celestiales, de la morada literal de Dios, porque Dios tiene su trono allá en los cielos y nos está mostrando esa casa o esa habitación donde está la santidad de Dios. Pero el propósito principal de Dios al edificar este tabernáculo era mostrarnos de cuál era su propósito con él al principio de la creación, al crear el hombre. Y en vista de que este propósito fue distorsionado por el pecado, Dios a través de este tabernáculo nos va a mostrar el plan de la redención y cómo nosotros vamos a volver a llegar a ser un templo para el Señor. Templos vivientes. Dios desea eso, porque Dios es el Dios viviente y Dios no habita en templos que no tienen vida, sino en templos vivientes. ¿Cuáles son esos templos vivientes, hermanos? Somos nosotros. En 2 Corintios 6:16 nos dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Serán mi pueblo. ¿En qué momento Dios va a reconocernos como pueblo suyo? Cuando Él venga y more en nosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, sencillamente Él no nos va a poder reconocer como su pueblo. Dice la sierva del Eterno, como un templo que el Señor mismo ha preparado para la morada de su Espíritu Santo, la mente rige a todo el hombre. Todos nuestros hechos, buenos o malos, tienen su origen ¿en dónde? En la mente. Es ella la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin adquirir inteligencia en cuanto al estuche o el cuerpo humano que contiene este tesoro. El templo, el santuario estaba conformado por lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, en este cuerpo, en este templo que somos nosotros, ¿en dónde está? En la mente. Porque dice que la mente es lo que rige a todo el hombre y es allí donde Dios se comunica con el hombre, en la mente. Sigue diciendo, la presencia personal de Dios está en los cielos, su presencia personal, porque lo vemos en Isaías, hace una descripción de lo que él vio, donde dice que él vio un alto trono y vio la presencia del gran rey, pero su espíritu se encuentra en medio de toda su creación. Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios, hermano. Aquí vuelve y nos resalta esa verdad de que Dios es alto y sublime y habita ¿en dónde? En la eternidad. Y sin embargo, también viene a habitar con aquel que es humilde de espíritu, con el quebrantado de corazón, para darle vida. Ese es el primer requisito para nosotros poder recibir el perdón. Por eso la palabra de Dios dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera condición, hermano. Mientras nosotros estemos en el estado laodicense, mientras nosotros nos creamos que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada, de que tenemos ya todas las verdades, de que yo soy vegetariano, de que yo guardo el sábado, de que tengo el tema del Padre y del Hijo, pero mientras no haya humildad en nuestros corazones, olvídese, por más que tengamos las verdades teóricas en nuestra mente, olvídese que el Salvador va a habitar en medio de nosotros, porque es la primera condición que Dios pone para poder habitar en el ser humano,
en que seamos ¿qué? Humildes de espíritu. Y este era el carácter del Salvador. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que nos falta a nosotros como pueblo, hermanos, porque cuántas veces quizás somos provocados. En eso, yo en lo personal, yo me examino mucho en ese sentido y digo, bueno, cuando me dejo provocar, cuando todavía respondo, sí, o sea, de pronto alguien me ofende y respondo con el mismo espíritu, yo sé que todavía me falta humildad y todavía el Salvador no puede morar en mi corazón mientras mi orgullo no sea abatido en el polvo de la tierra para que la presencia de Dios pueda morar en mí. Dice, esta perfección de carácter que el Señor requiere es para la preparación de todo el ser como un templo para la morada del Espíritu Santo. Dios no aceptará nada menos que el servicio de todo el organismo humano. No basta poner en acción algunas partes de la maquinaria viviente. Todas las partes deben trabajar en armonía perfecta o el servicio será ¿qué? Deficiente. Así como el hombre es calificado para cooperar con Dios representando a Cristo ante el mundo, así Dios desea preparar a un pueblo que esté delante de él puro y santo para poder introducirlo en la sociedad de los ángeles. Tremendo. Así como el hombre es calificado para cooperar con Dios representando a Cristo ante el mundo, así Dios desea preparar a un pueblo que esté delante de él puro y santo. Porque si nosotros no estamos purificados y santificados, no vamos a poder ser ¿qué? Introducidos delante de la sociedad de los santos ángeles. Y algo interesante era que acá resalta de que todo el organismo humano, hoy en día en las religiones se enseña de que Dios lo que le importa es el corazón y nada más. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nosotros, como verdaderos adoradores del Dios verdadero, tenemos una responsabilidad y es de cuidar ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestro organismo humano, porque si no, no le vamos a poder ofrecer un servicio o una ofrenda viva delante del Señor, ¿sí? Sino que será una ofrenda imperfecta. Dice, el hombre no puede hacer de sí mismo un templo, a menos que se valga de la cooperación de Dios. El Señor tampoco puede hacer nada si la voluntad humana no se une con la del Omnipotente. Bien interesante. El hombre no puede hacer de sí mismo un templo. O sea, yo no puedo por mi propia justicia llegar a ser un templo para Dios. A menos que me valga de la cooperación de Dios, a menos que pida de su espíritu para que Él me ayude a ser un templo para Él. También está la otra contraparte, donde el Señor tampoco puede hacer nada sin la voluntad humana. Porque el Señor trabaja con la humanidad en conjunto. Dice, siendo que Jesús es el principal obrero del agente humano, debe trabajar con él para que se pueda completar el edificio celestial. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios, mientras que toda la responsabilidad descansa en el agente humano. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. Nada, hermanos, porque hay veces que también nos quedamos de que esperando de que Dios haga todo por nosotros. Y no, Dios trabajará con nosotros. Dice, ¿con qué propósito se escribieron las Escrituras? En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Y en Romanos 15:4 nos dice, porque todas las Escrituras que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué quise resaltar este principio? Porque el tema del santuario muchos lo han dejado allá, lejos. ¿Por qué? Porque consideran de que eso fue para los israelitas. Pero acá la palabra nos dice de que toda la escritura fue ¿qué? Inspirada por Dios y que tiene un fin, y es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Pero también algo interesante es para que ¿qué? Tengamos esperanza. Y esto nos va a mostrar el santuario. A través de la verdad del santuario vamos a ver que tenemos esperanza, que en medio del caos tenemos esperanza, que en medio de este conflicto que se está llevando a cabo entre el bien y el mal, tenemos esperanza, porque el tema del santuario nos muestra el tema de la redención desde el principio hasta el fin, y nos da una vislumbre de cuál será el final de aquellos que aman a Dios y de aquellos que no lo aman. Por eso en el Salmo 73, 1, 2, dice el salmista
que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué se deslizaron sus pies? Porque él empezó a mirar la prosperidad de los impíos y que él, que estaba tratando de hacer la voluntad del Señor, era quebrantado. Por eso dice, por poco resbalaron mis pasos. Pero ¿en qué momento él fue consolado? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces su esperanza renació. Sabía de que él no tenía que poner la mirada en qué, en las cosas terrenales, sino en el santuario celestial, hermanos. El tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿Por qué debe ser examinado? Porque en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Ahora, esto era una figura del santuario celestial. En Éxodo 25:8 nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Era una qué? Una figura de lo celestial. A Moisés se le mostró el diseño. Y así lo debía hacer. En Éxodo 26:30 nos dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y en Hebreos 9:23 nos dice, ¿de qué era figura esto? Dice que se le mostró un modelo. ¿Pero de qué era figura? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 8:2 nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí nos muestra de que este santuario que se le mandó a hacer a Moisés era una ¿qué? Una figura de las cosas celestiales. Y mire esta maravillosa cita, hermanos, que a mí me impresionó mucho. Dice, cuando Moisés estaba por construir el santuario como morada de Dios, se le indicó que hiciese todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le mostrara en el monte. Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Sin embargo, no había de hacer una campana, una granada, una borla, una franja, ni siquiera lo más pequeño, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que le había sido mostrado. Interesante. Muchas veces nosotros pensamos de que la manera en que nosotros debemos adorar a Dios es como a mí me place, como a mí me parece. Pero dice que a Moisés se le mostró un modelo y no debía ser ni siquiera la cosa más mínima conforme a su propia voluntad, sino conforme a qué, a lo que se le había mostrado. Dios le llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. El Señor le cubrió de su gloria para que pudiese ver el modelo y de acuerdo con este se hicieron todas las cosas. Presten atención aquí. Así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal de carácter. ¿Cómo se lo reveló? Vamos a ver. Le mostró el modelo en el monte cuando le dio la ley desde el Sinaí. Recordemos que la ley es un trasunto del carácter de Dios, una muestra del carácter de Dios. Y a través de esa ley les estaba dando ¿qué? El modelo. Y cuando pasó delante aún de Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sigue diciendo, Israel había preferido sus propios caminos. Ellos no se quisieron adaptar a ese modelo que se les había entregado, sino que empezaron a andar de acuerdo a sus propios caminos. Tanto así que cuando vino Cristo, no reconocieron al Mesías. Dice, no había edificado de acuerdo con el dechado, pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en espíritu. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. En esta representación que vemos aquí, donde dice de que a Moisés se le mostró
un modelo para hacer las cosas celestiales, vemos una representación del modelo que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese modelo? El Hijo de Dios. Y conforme a ese modelo se ha de hacer una figura. En este caso nosotros somos la figura visible de Dios o del Hijo de Dios aquí en el mundo. Y debemos moldear nuestro carácter y nuestras vidas de acuerdo al modelo que se nos ha dejado. Ahora, es necesario conocer el santuario terrenal y sus servicios. Dice la sierva del Eterno: ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. ¿Sí? Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. O sea, el propósito principal de ese santuario era ¿qué? Enseñarnos la obra de la redención del hombre. ¿A través de qué? Del santuario terrenal y de sus servicios. Ahora, ¿quiénes tuvieron la supervisión directa en la obra? En Éxodo 31, del 1 al 6, nos dice que Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, Dios lo había llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños y para trabajar para la obra del Señor. Y que juntamente con él puso a Oliad, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, al cual le dio sabiduría para que terminara o para que iniciaran la obra que Dios le había ordenado. Interesante de que el Padre Celestial fue el que puso en ellos estos dones. Que Dios puso en él su espíritu. ¿Espíritu qué? De sabiduría y de inteligencia para trabajar en esa obra. Y es importante resaltar eso siempre en el pueblo del Señor. Porque dice la palabra de Dios que hay muchos dones en el pueblo del Señor, pero que hay un espíritu. Y en 1 Corintios 12 nos dice Pablo de que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y es importante entender eso, hermanos, porque muchas veces todos los miembros de la iglesia quieren enfocarse en hacer la obra que quizás está llevando a cabo un hermano. Pero el Salvador dice de que Él a cada uno le dio como a Él quiso. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, a otros como profetas, a otros como maestros, a otros como aquellos que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran y a los que tienen don de lengua. En este caso, para el tema del santuario, Dios había escogido a estos dos hombres y les había dado espíritu de sabiduría y de inteligencia para que llevasen a cabo esta obra del santuario. Pero una vez que el santuario hubiese sido erigido, ellos ya se iban a apartar a un lado y iban a entrar a trabajar otros en la obra, que eran el tema del sacerdocio. Y aún dentro de los levitas no solamente estaba el sacerdocio, también estaban los que ayudaban al servicio del santuario, mantenerlo limpio, a traer la leña, a traer el agua, y no por eso quiere decir que era un servicio más desprestigiado, porque es que realmente era un servicio necesario para la obra del Señor. Y es importante siempre que tengamos esto en mente, hermanos, porque el hecho de que no todos sean predicadores, quizás el ministerio de uno es ir a visitar y hacer visitas, bueno, sea cual sea el ministerio que Dios le haya dado, pero es importante delante de la obra del Señor, porque recordemos que lo que Dios ama es un espíritu dispuesto al servicio de Él. Ahora, con estos concluimos que Dios desea hacer morada ¿en qué? En nosotros, y así capacitarnos para estar delante de su presencia y de los santos ángeles. En 2 de Timoteo 2:19 nos dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce a quién, a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Cuando hemos sido sellados con la presencia de su Santo Espíritu. Y aquellos que han sido sellados con la presencia de su Santo Espíritu no pecan, porque la simiente de Dios está en él. Entonces dice que aquellos deben ¿qué? Apartarse de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque solamente en ese momento, cuando el sello de Dios vivo esté en nosotros, es que nosotros vamos a poder estar capacitados para estar delante de la presencia de aquel que mora entre las llamas eternas. Y en Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, el tema del santuario finalmente nos lleva a esta conclusión, Apocalipsis 21:3, de que el propósito de Dios es que Él more en nosotros para que nosotros podamos ser llevados al lugar santísimo de su presencia. En el próximo estudio, hermanos, ya vamos a introducirnos a lo que es el tema del santuario. Y vamos a iniciar con el tema del atrio, que es el vallado. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga y muchísimas gracias.